Bienvenidos a En el TDA Nos Escuchamos, un espacio donde exploraremos los temas más relevantes de coyuntura, academia e investigación. Este es un proyecto impulsado por el Grupo de Investigación Observatorio Público, con el apoyo del Grupo de Investigación de Estudios Internacionales de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas del Tecnológico de Antioquia. En este episodio hablaremos sobre el papel que jugó la política exterior durante el gobierno de Juan Manuel Santos, cómo se construyen las decisiones de actuación internacional desde adentro y qué tanto pesan las percepciones, la cultura estratégica o las coyunturas globales. Para abordar esta temática nos acompaña el profesor Carlos Hernán González Parias, politólogo, doctor en Ciencias Sociales y autor del libro Política Exterior Colombiana 2010-2018, entre la percepción de los tomadores de decisiones y la cultura estratégica. Bienvenido, Carlos, a este episodio. Cordial saludo, muchas gracias por la invitación a este espacio tan pertinente para dar a conocer las investigaciones y demás avances que desarrollamos al interior del grupo y de nuestra facultad. Muy bien, para comenzar, cuéntanos un poco sobre qué te motivó a investigar sobre política exterior colombiana. Muy bien, la política exterior colombiana es una línea de estudio relativamente nueva en el país. Se ubica en la década de los 80 y ha tenido algunos avances, pero es una línea de investigación todavía en desarrollo y que ha estado tradicionalmente enfrascada en unas categorías de análisis que la han frenado, denominado Respice Pollum y Respice Similian. Entonces la iniciativa de esta investigación y de este libro era pensar, explorar la política exterior colombiana más allá de estas doctrinas que acabo de mencionar y abrirla teóricamente, utilizar otros cuerpos teóricos, marcos teóricos para aportar al estado del arte y al conocimiento sobre la política exterior colombiana, explorando cómo se formula, qué actores intervienen, cómo se define, cómo se ejecuta, cuáles son los objetivos principalmente de la política exterior de nuestro país. Muy interesante, Carlos, porque claramente, como lo mencionas, siempre han preponderado las tradiciones teóricas de Respice Pollum, Similia, etc. En ese sentido, quería preguntarte qué aporta el enfoque del realismo neoclásico, ¿cierto?, en relación con las tradiciones teóricas que mencionaste al inicio, en el entendimiento de la política exterior colombiana. Bien, el realismo neoclásico es una propuesta, un programa teórico también relativamente nuevo, se ubica desde finales de la década del 2010 aproximadamente y busca abrir esa caja negra que era el Estado. Las teorías tradicionales en relaciones internacionales vean al Estado como una bola de billar, como hermético principalmente, y se encargaban de analizar más que todo las interacciones internacionales. No se preguntaban por cómo se formula la política exterior, qué actores intervienen, y el realismo neoclásico, entre otras teorías como el análisis de política exterior, tratan de abrir esa caja negra y explorar. Entonces, el aporte novedoso del realismo neoclásico es que sigue siendo realista, sigue considerando como lo principal el sistema internacional, la distribución del poder, la anarquía a nivel internacional, pero incorpora unas variables internas como la percepción de los líderes, es decir, esa cosmovisión de los tomadores de decisiones, la cultura estratégica, la capacidad de movilizar recursos al interior del Estado, las instituciones del país, como unas variables, la teoría la llama variables intervinientes, que intervienen en esa toma de decisión. Entonces, tomamos una variable sistémica que es el entorno internacional, pero para la respuesta del Estado frente a esa situación intervienen las variables que digo, unas variables mediadoras que intervienen y afectan la toma de decisión, que sería en este caso la política exterior del país. Bueno, muy bien. Usted propone que la cultura estratégica y la percepción de los tomadores de decisión son claves para entender la política exterior. ¿Podría explicarnos en qué consisten estas variables y darnos ejemplos acerca de por qué son tan decisivas en el estudio, en la interpretación?
Por supuesto, el realismo neoclásico propone diferentes variables, sin embargo, para esta investigación priorizamos estas dos porque consideramos que Colombia, la política exterior colombiana interviene y tiene mucho peso a la hora de la construcción de la política exterior. ¿Por qué? Colombia tradicionalmente ha sido la construcción de la política exterior ha recaído en buena medida en el Ejecutivo, principalmente en el presidente. Entonces, una política exterior hiperpresidencialista en donde prácticamente la última palabra la tiene el presidente. Si bien pueden existir grupos de presión, gremios y demás que presionan, recomiendan, pero la última palabra recae en el Ejecutivo. Entonces, en este caso, la cultura estratégica también se entiende como una especie de memoria histórica de cómo históricamente y tradicionalmente el Estado ha asumido o dado respuesta frente a situaciones diversas. Relacionamiento con Estados Unidos, relacionamiento con Venezuela, solución de disputas, se ha optado más la diplomacia, el diálogo bilateral, el diálogo multilateral, es la cultura estratégica. Y la percepción de los líderes, al ser Colombia un país hiperpresidencialista, por lo menos en materia de política exterior, cómo los tomadores de decisiones o los líderes perciben la realidad, los estímulos de afuera y con base a eso procesan, con base a su ideología, a su forma de entender el mundo, a su partido político y demás, procesan esa información y la convierten en política exterior. Consideramos que esta variable era muy importante para explicar la política exterior de nuestro país, por lo menos en el periodo de tiempo que estamos analizando. Bien, muy interesante todo lo que nos mencionas y justamente con eso que finalizabas quería hacerte la siguiente pregunta y es ¿por qué ese periodo de tiempo de Juan Manuel Santos? Y estamos hablando del segundo periodo de todo el mandato de Santos. Y también en el libro tú analizas 3 casos emblemáticos: la inserción regional a la Alianza del Pacífico, el ingreso de Colombia a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, y el proceso de paz con las FARC en La Habana. ¿Cómo fue la selección de los 3 casos y pues desde luego también el presidente? Bueno, en primer lugar, el periodo de tiempo. Consideramos que la política exterior es una estrategia, es una construcción estratégica consciente, no es cualquier respuesta del Estado frente a una situación coyuntural, sino que es un marco estratégico y como toda estrategia requiere lectura de la realidad, planificación, identificación de objetivos, identificación de estrategias para lograr esos objetivos, entre otros. Y la literatura especializada coincide en que este periodo fue muy activo en la política exterior, que realmente se contó con una estrategia y esos 3 casos seleccionados responden a esa estrategia, que era en primer lugar reposicionar a Colombia, es decir, veníamos de un ensimismamiento de la política exterior, Colombia se había autoaislado, como señalan varios autores, y a partir del 2010 se da como una apertura y también de posicionar una nueva Colombia, no como el país en donde recaen todos los males de la humanidad, narcotráfico, trata de personas, entre otras cuestiones, sino que era un país que estaba ya listo para abrirse y ser un jugador a nivel internacional y a nivel regional. Entonces, estos 3 casos, la OCDE, jugar en las grandes ligas o en este denominado Club de los Países Ricos por las buenas prácticas en políticas públicas, la Alianza del Pacífico también como una respuesta a ese multilateralismo regional de vincularse con economías aperturistas como México, Chile y Perú, y por supuesto la gran apuesta del gobierno de Juan Manuel Santos, que fue la búsqueda de la paz. Entonces, relacionar cómo esa búsqueda interna de la paz se relacionó con la política exterior. Finalmente, la política exterior es eso, es salir a buscar afuera, atender necesidades internas, como en este caso la paz, el desarrollo económico de la OCDE y de la Alianza del Pacífico. Bueno, muy bien, excelente ese recuerdo o esa explicación del periodo de selección de estudio. Bueno, planteas que la cultura estratégica actúa como una suerte de memoria estatal. ¿Qué elementos de esa memoria aparecen en las 3 decisiones de política exterior que se analizan en el libro, la OCDE, la Alianza del Pacífico y el proceso de paz?
¿Hay coherencia estratégica o son respuestas aisladas, fragmentadas? ¿Cómo lo ves? Con respecto a los tres casos, se identifica cierta preponderancia de esta variable, pero principalmente en la Alianza del Pacífico. ¿Por qué? Colombia tradicionalmente en su política exterior ha priorizado la integración latinoamericana. De hecho, hace parte del mandato constitucional. En nuestra Constitución dice que uno de los objetivos del presidente y de la política exterior es la integración latinoamericana, y se ha buscado a partir de la Constitución del 91, es como una suerte de memoria conductual de la política exterior colombiana. En los otros dos casos no, los otros dos casos si bien se puede percibir cierto peso, pero en los otros dos casos consideramos que pesa más la variable de la percepción de los líderes. Por ejemplo, en la OCDE, Juan Manuel Santos, el primer ministro de Comercio Exterior en Colombia, jugando, digamos, en estas grandes ligas de establecimientos, consideró, según sus percepciones, su ideología, su formación, como que el ingreso a la OCDE era necesario para el país, después del logro de Chile haber ingresado a la OCDE. Y por su parte, la internacionalización del proceso de paz también. Vamos, que Colombia siempre había considerado que la paz era a nivel interno, y en los procesos de paz anteriores, el papel de la comunidad internacional o la internacionalización del proceso no se había dado de buena forma. Pero aquí, digamos, desde la lectura que hicieron los tomadores de decisiones, se consideró como una estrategia vincular más a la comunidad internacional y de alguna forma sumar apoyos internacionales para el logro de este proceso de paz. Muy bien, precisamente ahí en eso que comentas del proceso de paz, mira que fue una decisión de Santos para abonar el terreno en la negociación y en el proceso de paz que se estaba pues adelantando al principio de manera muy secreta, recomponer las relaciones exteriores con Ecuador y con Venezuela e incluso vincularlos, ¿cierto? Porque hubo mucha vinculación de comunidad internacional para hacer el proceso de paz. En este caso no solo incluir a países garantes y acompañantes Chile y Venezuela muy estratégicamente, y garantes pues Noruega y Cuba, ¿cierto? Entonces mira que la participación, diría yo, internacional en este proceso de paz en particular, que fue el exitoso, fue muy clara, muy estratégica. O sea, se tenía muy presente en qué queremos que nos apoyen, distinto a un proceso fallido como tuvimos en el caso del Caguán, ¿cierto? Que hacíamos como que disparos a todo el lado a ver qué conseguíamos de apoyo, pero no teníamos muy claro en qué queríamos que nos apoyaran. Sí, precisamente identificamos eso, completamente de acuerdo con lo que acabas de señalar. Como parte de la política exterior colombiana, primero había que reorganizar las relaciones latinoamericanas con los vecinos, con los países que estaban maltrechas, distanciadas y demás, y vemos que también se busca un apoyo tipo apoyo moral, o sea, de diferentes países como de Brasil, de Francia, de Estados Unidos, de premios Nobel de paz, figuras importantes, para respaldarla, no participar activamente, pero sí al menos respaldar esa iniciativa. Entonces, todo eso respondió precisamente a una estrategia de política exterior. Sí, y ahí iba a apuntarte que lo paradójico del asunto es que fue el mismo Santos el verdugo de esas relaciones, de que se hayan, digamos, lacerado las relaciones justamente con Ecuador, Venezuela, porque él estaba como ministro de Defensa. Bueno, muy bien. Entrando en materia un poco al gobierno actual, ¿cierto?, del presidente Gustavo Petro, ¿cree que está intentando romper con la tradición de política exterior o seguimos atados a una misma lógica estructural? ¿Cómo ves ahí esa actuación que está teniendo sobre todo este gobierno? Muy bien, sobre la política exterior del actual gobierno, también aplicaría como marco teórico de análisis el realismo neoclásico, principalmente desde la percepción de los líderes, la toma de decisiones y la cultura estratégica, y también otra variable como la relación Estado-sociedad o gobierno-sociedad para movilizar recursos.
Yo considero, haciendo el análisis de la actual política exterior, la considero como una política exterior híbrida, que va entre lo discursivo y la realidad. Discursivamente sí se puede ver una tendencia a cambiar, a razón precisamente de la percepción de los líderes, a toda la ideología, la formación política del actual presidente, como por ejemplo distanciarse discursivamente un poco de Estados Unidos, no priorizar tanto la lucha contra el narcotráfico y posicionar a Colombia como un referente a nivel medioambiental, cambio climático y demás cuestiones, pero que esa transición o esa ruptura se ha visto limitada precisamente por los problemas internos, por las limitaciones estructurales de Colombia, por el entorno internacional principalmente. Entonces, una cosa es el deseo y otra cuestión es la realidad. Sin embargo, en los últimos días sí vemos acciones claras de reorientar la política exterior colombiana con dos hechos. La firma para ingresar a Colombia en la ruta de la seda y lo que se anunció el día de hoy, la intención de ingresar al Banco de Desarrollo de los BRIC. Digamos, si se materializan estas dos cuestiones, sí, ya estaríamos hablando como una reorientación que significaría un distanciamiento de esa relación casi en exclusiva con los Estados Unidos. No una ruptura, más un respice similar de diversificar relaciones, pero acercándose un poco más al competidor hegemónico de los Estados Unidos en estos momentos, que es China. Entonces, para concluir, yo la denominaría una política exterior híbrida entre el discurso y las limitaciones que ha encontrado en la realidad para poner en marcha lo discursivo. Muy bien, ciertamente pues son decisiones o apuestas arriesgadas, pero también coherentes con la ideología del presidente, ¿cierto? Bueno, mil gracias, Carlos, por esta presentación del texto, pero además nos permitió hablar de la coyuntura actual en este cierre. Ha sido una conversación muy enriquecedora. Agradecemos entonces este espacio que compartiste con nosotros en términos de reflexiones, conocimiento. Nos dejas muchos elementos para reflexionar sobre la política exterior actual, porque bueno, todavía le queda 2 años más o menos a este gobierno. Mil gracias. Nuevamente muchas gracias por la invitación. Sí, cualquier espacio para conversar de estas temáticas, nuevamente las atenderé. Muchas gracias. Mi nombre es Lisbeth Duarte Herrera, muchas gracias por su atención. Si quieres seguir explorando estos temas, no olvides suscribirte a nuestro podcast en el TDA Nos Escuchamos y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta un próximo episodio.